Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, especialmente a nuestro vicesecretario general, que es un honor siempre y un placer tenerlo aquí, en nuestra tierra. Ya nos acompaña con mucha frecuencia y nos encanta que esté con nosotros, porque entiende realmente, y eso es lo que más nos agrada, entiende profundamente y de verdad lo que significa hacer aquí oposición, lo que significa ser en Navarra el Partido Popular y estar gobernado por nacionalistas radicales vascos, que él lo conoce perfectamente. En cualquier caso, también quería decir que es un placer conmemorar hoy el 40 aniversario de la democracia. ¿Y por qué es importante celebrarlo? Y justamente hoy, porque es más pertinente que nunca, como bien ha dicho Elena, es más pertinente que nunca recordar nuestros años de democracia después de lo que hemos visto que ha ocurrido esta semana, donde se ha producido el mayor ultraje conocido a nuestro Estado de Derecho por parte del Gobierno y del Parlamento catalán, con la aprobación de la ley de reforma con la aprobación de la ley de referéndum de autodeterminación. Lo quiero decir claro porque, claro, ellos lo lían tanto que al final nos liamos todos al definir exactamente qué es lo que pretenden. Como digo, el mayor ultraje que se ha podido cometer a nuestro Estado de Derecho. Han dinamitado la democracia. Han pretendido dinamitar la soberanía nacional, han pretendido dinamitar la unidad de España, se han burlado de la oposición, se han burlado también y se están burlando de los funcionarios y ahora están coaccionando a los alcaldes que no comulgan con sus ideas y que no comulgan con esta ruptura y con este proceso secesionista. Pero todos, lo importante es que tengamos claro que no se van a salir con la suya. Gracias a la actuación del Gobierno de España, con nuestro presidente Mariano Rajoy a la cabeza, y también gracias a la justicia. Podemos estar todos tranquilos, pues no van a conseguir romper la unidad de España. También en estos 40 años es importante recordar cómo ha sido la democracia en nuestra comunidad, en Navarra, porque tampoco han sido años fáciles. Hemos tenido, desgraciadamente, el terrible azote del terrorismo de la banda terrorista ETA. Y actualmente seguimos teniendo también, desgraciadamente, y sobre todo teniendo que soportar que un partido como Bildu siga sin condenar aquellos hechos y siga sin condenar el terrorismo de ETA. Pero además de eso es que ese partido forma parte de nuestro Gobierno y ese partido tiene el amparo, el abrazo y además de mirar hacia otro lado, el beneplácito y mirar hacia otro lado de nuestra presidenta Uxue Barkos. Un Gobierno que está capitaneado por los nacionalistas vascos, con una presidenta que sabéis perfectamente que presume y que lo dice sin ningún pudor y sin ambajes, como dijo en su discurso de investidura, soy una presidenta abertzale en una comunidad que no lo es. Esas son sus palabras. La primera presidenta nacionalista vasca en Navarra de la democracia. La primera presidenta nacionalista vasca y presidenta de una comunidad española que quiere hacerla desaparecer. Fijaos si es gordo y es serio que nuestra propia presidenta quiera hacer desaparecer su propia comunidad. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo por una cosa muy clara y sencilla. Porque como tenemos este Gobierno de nacionalistas vascos, ellos tienen muy clara su hoja de ruta, clarísima, no nos equivoquemos. Este Gobierno lo capitanean, a pesar de que estén unidos a ellos, Podemos e Izquierda Ezkerra, está capitaneado y el Gobierno y el timón lo llevan los nacionalistas vascos. Y los más radicales también, y que tienen muy clara su hoja de ruta. Y su hoja de ruta no es otra que la anexión de Navarra al País Vasco. No es otra que Navarra sea una provincia más de Euskadi. No es otra también que desaparezca Navarra como comunidad foral diferenciada dentro de España. Y, sobre todo, que los navarros seamos vascos. Esas son sus pretensiones. Pero además, para ratificarlo y para que veáis que esto sí que está ya en marcha en nuestra comunidad, desde que han entrado al Gobierno, desde el minuto 1, ya han dado los primeros pasos. Y esos primeros pasos están en todas las medidas que ya han ido tomando. Y esos pasos que han dado son los propios de todos los nacionalistas, de todos los nacionalismos a lo largo de la historia, que quieren unir la lengua, los símbolos y el territorio. La lengua ya lo han hecho y ya lo están haciendo con la imposición del conocimiento, del euskera, que, insisto, es una lengua que es un bien cultural para Navarra y para los navarros, la que defendemos y sabemos que hay que proteger, pero nunca imponer. Y están imponiendo su conocimiento en la educación,
lo están imponiendo también en la Administración, pero ya lo último que hemos tenido conocimiento es que van a proponer una oferta pública de empleo en el sistema educativo para favorecer a los profesores euskaldunes frente a los profesores castellano parlantes, que son la mayoría. Es decir, que puedan acceder primero los que tienen el conocimiento del vascuence antes que los que conocen el castellano. La segunda pata de los nacionalistas son los símbolos. Lo hemos visto también con la derogación hace 3 meses de nuestra ley de símbolos. Es decir, Navarra ya no tiene símbolos. ¿Y con qué han hecho, con qué pretensión la han derogado? Pues con el único fin que pretenden que la ikurriña ondee en todos los edificios oficiales. Pero es que ya lo hemos visto. Lo hemos visto en el chupinazo de San Fermín, en el Ayuntamiento de Pamplona. La ikurriña ondeando 15 minutos antes. Bandera que respetamos profundamente, pero no es la nuestra. Lo sabes, Javier, no es la nuestra, es la bandera de otra comunidad española, pero no es la bandera de Navarra. Pues ya la pusieron estos sanfermines violando, por supuesto, a sabiendas de que estaban infringiendo la ley, pues ahí fue colocada. ¿Con qué objetivo también? Con lanzar el mensaje a todo el mundo, porque el chupinazo lo ve, a nivel mundial se ve el lanzamiento del cohete, bueno, pues para que se viese en todo el mundo que Navarra es Euskadi, para ir mandando ya esos mensajes. Y también lo han seguido haciendo en las fiestas del resto de pueblos, en muchos ayuntamientos ha sido colocada la ikurriña. Y queda la tercera pata, que es la pata del territorio. O sea, estoy dando todas las pinceladas de qué medidas ya han ido tomando para conseguir esos 3 pilares básicos de unión entre los nacionalistas. El territorio. Lo primero que hicieron, nada más comenzar esta legislatura, fue un pleno monográfico a propuesta de Bildu para decidir el estatus político de Navarra, es decir, la autodeterminación de Navarra. Pero es que salió aprobado celebrar un referéndum en Navarra para que los navarros pudieran decidir su estatus político. Y eso no es otra cosa que decidir si se pone en marcha o no la particularidad que tiene Navarra frente a otras comunidades españolas. Muchos lo sabéis, pero es importante recordarlo. Nuestra particularidad dentro de la Constitución es que se recoge en la disposición transitoria cuarta la posibilidad de que se pueda celebrar un referéndum a propuesta de un referéndum que tiene que aprobar el Parlamento para que los navarros puedan decidir la anexión a Euskadi. Esa espada de Damocles es la que tiene Navarra y la que tenemos los navarros frente a otras comunidades. Hablamos del referéndum en Cataluña, pero es que a día de hoy aquí sería legal. Afortunadamente, nuestro presidente Mariano Rajoy ha dicho en muchas ocasiones que en el momento en el que se decida reformar la Constitución, esta disposición será derogada. Por eso tenemos la tranquilidad de que pueda ser derogada y, llegado el caso, no ocurra. Pero es que esa espada de Damocles la seguimos teniendo los navarros y no ocurre en otras comunidades. Y, queridos amigos, pues la democracia es la mejor forma de gobierno, imperfecta como todas, pero desde luego la que se conoce como la mejor forma de gobierno, y que existe y que ha sido, como he dicho al principio, dinamitada por el Gobierno y el Parlamento catalán. Acción que apoya Bildu en Navarra. Ya lo han dicho claramente, y por supuesto Arnaldo Otegi allí va a estar con su gato y todas esas cosas que han salido por Twitter. Bueno, no sé si estará con su gato, desde luego la foto ha salido con el gato. Bildu lo apoya claramente ese proceso secesionista en Cataluña. Pero lo más gordo es que nuestra presidenta Uxue Barkos no ha dicho nada. No sabemos si lo aprueba o lo reprueba. No sabemos si va o si viene. Lo que sí sabemos con toda seguridad es que no lo ha condenado. No lo ha condenado. Y eso ya dice mucho. Es decir, estos son los partidos que nos gobiernan. Con esta indefinición, aunque luego cuando lo diga la presidenta, yo creo que ya vamos a tener todos claro qué es lo que opina al respecto. Y así actúan ante este ultraje que se ha producido en nuestro Estado de Derecho. Y ellos son, como digo, los que nos gobiernan. Pero quería deciros un mensaje que creo que ya es importante tener en cuenta, que ya ha empezado la cuenta atrás. Ya ha empezado la cuenta atrás para sacarlos de las instituciones, la cuenta atrás para que Navarra deje de estar en peligro, la cuenta atrás para que no se amenace nuestro futuro ni nuestra identidad. Muchas gracias. Y ahora
quiero ceder la palabra con mucho gusto a nuestro vicesecretario general, Javier Maroto. Muchas gracias, Javier. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que siempre es un placer venir a Pamplona y estar en Navarra. Primero porque soy vuestro vecino, un poco más arriba. Allí hace más frío. He salido hoy, estaba la temperatura mucho peor, como siempre, que Pamplona. Por eso uno se acerca aquí, porque en Pamplona las cosas son mejor. Y además, porque aquí hay muy buena gente. Y el ejemplo de ello lo hemos visto con Elena, lo hemos visto con Ana. Lo veo todos los días, cada vez que vengo con todos vosotros, es escucharos. Y os lo digo de corazón, sentir en una parte de España tan importante como Navarra, que hay gente valiente como Ana y su discurso, que con contundencia, pero también con serenidad, desde la convicción y desde el profundo amor a Navarra, se defienda, como lo hace ella y como lo hace el Partido Popular aquí, que es perfectamente compatible defender la foralidad y la especificidad de Navarra y a la vez sentirse profundamente español, eso no se escucha nunca tan bien como lo hace Ana en sus intervenciones. Y se lo quiero agradecer porque además en la política es muy importante que los mensajes se entiendan y que se entiendan muy fácilmente. Y Ana es una mujer a la que se le entiende muy fácilmente. Y cuando dice, y lo dice desde el corazón, que efectivamente ella respeta el euskera y lo quiere como una parte de la cultura de Navarra, pero las imposiciones no están en el lenguaje del Partido Popular, se entiende. Cuando dice que la ikurriña es una bandera que respeta, es mi bandera como vasco, como lo es la española, pero no es vuestra bandera, ella lo dice y lo dice desde la convicción, aunque duela a muchos aquí que quieren imponerla. Y, desde luego, Ana, siempre que vengo aprendo contigo alguna frase, porque se te entiende tan bien. Ella ha dicho, tenemos aquí en Navarra, y es verdad, una presidenta cuyo primer objetivo es disolver la comunidad que preside. Y es increíble, pero lo has dicho muy bien. Y ese mensaje lo tenéis que repetir. Y me recuerda a mí, es que esto de los nacionalistas vascos tiene su cosa, tiene su cosa. Yo vengo de Vitoria. Allí el Partido Popular ganó las elecciones, como sabéis muy bien. Y también ha habido allí una coalición extraña, cuanto menos, porque allí el acuerdo para que el Partido Popular no gobernase pues era el PNV más Bildu, más Podemos, más Izquierda Unida, más la abstención del PSOE, bueno, no sé, todo el cúmulo de siglas, de sopa de letras que se formó allí. Bueno, pues el que es hoy alcalde de Vitoria, cuando le preguntaban en la oposición cuál era su capital, decía que su capital era Pamplona. Entonces, en este momento tenemos en las manos del nacionalismo vasco un alcalde en Vitoria que dice que su capital es Pamplona y una presidenta en Navarra que lo que quiere es disolver Navarra. Eso es lo que tenemos con el nacionalismo en el País Vasco y en Navarra. Por eso hace falta muchas más Ana Beltrán en la política vasca y Navarra. Y por eso el Partido Popular es una garantía de serenidad, es una garantía de equilibrio en los discursos y es una garantía de ponderación. Hay que reconocer el trabajo del Partido Popular aquí en Navarra porque es un trabajo difícil, pero cuando el trabajo se hace bien, siendo un trabajo difícil, vale el doble, Ana. Y desde la Dirección Nacional queremos reconocer el esfuerzo, el tuyo y el de todo tu equipo, con lo que estás haciendo aquí, porque se escucha dentro y fuera de Navarra y se respeta dentro y fuera de Navarra ese trabajo. Y es un trabajo que se lleva haciendo mucho tiempo, y aquí pone exactamente cuánto tiempo llevamos trabajando con diferentes siglas, diferentes partidos, 40 años en concreto en democracia en nuestro país. Y cuando uno cumple años, lo celebra, porque uno, cuando cumple años, está orgulloso de cumplirlos, aunque algunos o algunas luego se los acaben quitando. Pero cumplir años siempre es algo que uno celebra, y lo celebra con orgullo, lo celebra con sus amigos, con su familia, lo cuenta en el trabajo. En este momento, en nuestro país, hay que estar orgullosos de poder celebrar una efeméride como esta, 40 años de democracia. Sin embargo, para sorpresa de muchos, solo el Partido Popular está celebrando esto. Otros están enredados en otras cosas, otros están en otras cosas distintas, pero celebrar 40 años de democracia, reconociendo a ciertos errores de unos y de otros, es importante para mirar al futuro con convicción y para también seguir dando pasos en firme, en positivo y hablando de un futuro mejor
en democracia para nuestro país. Y lo queremos hacer por toda España. Y lo queremos hacer con diferentes actos. Y lo queremos hacer compartiendo experiencias de lo que han sido personas que han participado en nuestras siglas o de otras, que han tenido un papel importante en diferentes ámbitos en nuestro país en estos 40 años. Y también, por supuesto, siempre en cada acto trasladando un mensaje de futuro, un mensaje positivo, un mensaje de ilusión, un mensaje de convicción, un mensaje de lo que significa el Partido Popular en los próximos años. Y lo queremos hacer en todos los rincones y lo podemos hacer en todos los rincones de España, a diferencia de lo que sucede con otras siglas, que o no celebran o no pueden celebrar. Ayer estábamos en una intermunicipal en Zaragoza. Una intermunicipal, como sabéis muy bien, es un espacio perfecto para escuchar, para sentir, para pensar y para ponerle voz, porque la ponen alcaldes, concejales, que a veces lo son de municipios más pequeños, más humildes, menos conocidos, pero no por ello menos importantes y no por ello menos importantes para el Partido Popular. Porque si algo caracteriza al Partido Popular es que allí donde vayas dentro de España, al sur, al norte, en las capitales grandes, en los pueblos pequeños, en la península, en las islas, en cualquier rincón, siempre hay una voz del Partido Popular. Y además es una voz que comparte con el resto de voces del Partido Popular en toda España un mensaje que es entendible, que es un mensaje de unidad, es un mensaje que no cambia de color o de chaqueta en función de dónde se esté o del cuándo se esté. Y eso solo sucede con el Partido Popular. Ayer celebrábamos en esta intermunicipal varias mesas. A mí me tocó llevar la mesa que hablaba de gestores en democracia. Para eso me tuve que rodear de gente que había gestionado bien. Pero era muy importante ver que efectivamente había ejemplos de todo, desde el Gobierno de España, desde, por supuesto, personas que han trabajado en el ámbito autonómico y, sobre todo, yo siempre lo reivindico porque es lo mío y es lo que siento y, además, lo digo con convicción, la política municipal es lo mejor de la política. Los concejales y alcaldes siempre están ahí en primera fila, son nuestra gran garantía de personas que tienen las ganas, la pasión de querer y de aprender de su gente. Y decían efectivamente cómo ha sido difícil también en estos años de democracia, especialmente en los últimos años de la crisis, todo lo que hemos vivido. Y efectivamente había testimonios que decían, pues yo cuando salía a la calle, pues a veces es duro, pero también es agradable, ¿no? Y mucha gente les paraban y les decían, alcalde, pódame este árbol o arréglame este banco. Pero los alcaldes que estuvimos en los ayuntamientos durante la crisis también recordábamos cómo era que salías a la calle y además del árbol y el banco, que eso está muy bien, había gente que te paraba, te miraba a los ojos y te decía, alcalde, mi hijo no tiene trabajo, ¿qué hacemos? Y te incluían en la solución, porque era una petición desesperada. Y durante muchos años, los alcaldes y concejales del PP en toda España sin excepción, hemos estado poniéndole no solamente las ganas y la ilusión del proyecto del Partido Popular, también haciendo de compañero de mucha gente para poder escuchar, apoyar, indicar. Y eso es lo que muchas veces merece la pena en la política. Y políticos así ha habido en estos 40 años, sin duda, también insisto en otras siglas, con aciertos y con errores, pero hay que reivindicar la democracia en nuestro país y hay que celebrar los 40 años de éxitos que conjuntamente, especialmente por parte de toda España, se han ido consiguiendo. España hoy es un país mejor que hace 40 años, es un país distinto que hace 40 años, es un país con raíces más completas. Bueno, son preguntas que están sin duda abiertas, pero para contestarlas de forma adecuada hay que pararse a pensar, hay que reconocer todo aquello que ha salido bien y mirar al futuro con convicción. Bueno, yo creo que hay muchísimos retos en estos 40 años, pero hoy tenemos dos retos sobre la mesa y me gustaría, por no alargarme y por no haceros especialmente pesado, ya que Ana os ha convocado un domingo a las 12 para que no me odiéis en exceso y para que pueda volver aquí, que necesito volver a Pamplona de vez en cuando porque me gusta mucho, solo hablaré de dos retos que yo creo que son compartidísimos por todos nosotros, que son entendidísimos por toda la sociedad española
y que además son la clave de lo que viene por delante. Dos retos que están ahí en esos 40 años y que hoy hacen presente, y de la manera en la que solventemos y completemos esos retos seguramente estarán hablando dentro de otros 40 años de lo que hicimos nosotros, de lo que hicisteis vosotros, de lo que hizo España en el año 2017. El primero de esos retos, sin duda alguna, es el objetivo con el que el Partido Popular y el presidente Mariano Rajoy lleva su gobierno. Es el objetivo que incluso sintetizamos, ahora que se habla de la nueva política, los eslóganes. Bueno, pues los eslóganes también los aplicamos, por supuesto, nosotros. Y sintetizar un programa electoral que yo recuerdo que era así, en un hashtag, en una idea, en una palabra, pues era complicado, pero lo hicimos. 2020. 20 millones de españoles trabajando antes del año 2020. Ese es el objetivo, porque era la mayor preocupación que tenían los españoles y sigue siendo el principal objetivo del Gobierno, el principal reto que tiene el Gobierno. Y lo que hay que hacer para eso es evitar aventuras, evitar que las políticas que han funcionado se reviertan. Ahora hay algunos que dicen que quieren llevar al Congreso, que quieren cambiarlo todo, que quieren reformar, hacer antirreformas para cambiarlo todo. Yo creo que hay que hacer un primer mensaje y hay que decirles a todos esos que precisamente volver a las políticas que trajeron la crisis es volver a la crisis. Y, por tanto, efectivamente, tratar de remover lo que ha funcionado para que hoy nuestro país sea un país por el que seguramente muchos en la oposición no daban un duro en su momento de que aquellas políticas pudieran funcionar y están funcionando, para que España hoy sea una referencia cada vez que salimos de España a explicar lo que se ha hecho y que de los grandes países de Europa estemos a la cabeza. Es que hace muy pocos años estábamos en la cola, éramos el susto que podía venir al conjunto de Europa después de Irlanda, de Grecia, de Chipre, de Malta, en fin. Todo aquello que ya pasó y hoy efectivamente crecemos por encima de la media. Pero además de crecer por encima de la media, lo hacemos muy por encima de lo esperado hace muy poco tiempo. Y todo eso que son números también afecta a las personas, porque estamos hablando de crear empleo. De crear empleo. Los datos, que los tiene el Gobierno, yo solo lo repito, dicen que el 87%, ya es una cifra importante, de los puestos de trabajo indefinidos que se habían perdido durante la crisis están ya de nuevo creados, además de más puestos de trabajo. Pero es importante decir todo esto porque la sensatez, la moderación, el equilibrio en las políticas dan resultado. Y hace 2 o 3 años se contaban y era una aventura porque todo el mundo podía decir, ¿y saldrá esto bien? ¿Y será útil para crecer? ¿Y será útil para poder tener más empleo? ¿Y será útil para dar confianza? ¿Y será útil para olvidarnos de esa palabra que ya nadie recuerda, la prima de riesgo? ¿Será útil para todo aquello? Bueno, pues fue útil. Y fue útil porque era el principal reto que tenía este Gobierno. Y ahora también tenemos que hacer una cosa. Y lo uno, precisamente, a la ruta social del Partido Popular, que es un compromiso, como conocéis, que hemos incluso aprobado en nuestras ponencias en los congresos. Además de hacerlo, hay que contarlo. Además de hacerlo bien, hay que contarlo bien. Y eso implica tener un partido movilizado, con ganas, que se lo sabe y que además le apetece, porque efectivamente contar las cosas positivas siempre es mejor, salir a la calle y contarlo. Salir a la calle no es salgo hoy el domingo y me encuentro por ahí con una vecina y se lo cuento, que también, por cierto, que también, sino que es de forma sistemática tener un contacto permanente, organizado, con todo el tejido asociativo, con todo el tejido cultural, vecinal, que cada uno tiene en su municipio, en su comunidad autónoma o en su país, en el conjunto de España. La ruta social es exactamente eso, es entender que antes, durante y después de cualquier medida hay que escuchar, hay que aprender, hay que entender la posición del otro y después sí tomar la decisión. Y que después de tomada la decisión hay que volver para explicar cuáles son los resultados, para aprender y escuchar si realmente algo no ha funcionado, aprenderlo directamente de esas personas afectadas y, en su caso, poder tomar alguna medida. Y si no, también para explicar por qué las cosas están funcionando. La ruta social es también una posibilidad para hacer todo eso, para terminar de colmatar ese reto
que el propio Gobierno y que el Partido Popular tiene. La recuperación económica es muy importante, la creación de empleo es muy importante. Lo es, entre otras cosas, porque si se cumple ese objetivo del 2020, podremos tener también garantía de un debate de pensiones de verdad. Las pensiones no de mañana, que también, no de mañana, sino las de todos nosotros, las de todos nosotros. También las vuestras, los que tenéis 20 o 30, también esas, que algún día tendréis que tener una pensión. Bueno, pues todo ese debate es importante y es sin duda un reto. Y creo que lo tenemos que contar y tenemos que aprovechar también estos actos para cargarnos de argumentos, para cargarnos de convicción y para cargarnos de ilusión, porque los números son fríos y tristes, a veces son fríos y tristes, pero los números aplicados a las personas no son fríos, son bien alegres y tienen mucha pasión, porque detrás de un empleo hay una familia, y detrás de una familia hay un proyecto vital, y detrás de un proyecto vital hay futuro y hay ilusión. Y eso es muy importante. Eso no es el PIB solo, no es el 3,5%, no. Eso puede parecer un poco frío, a veces lo es. Detrás de ese objetivo está el objetivo de las personas. Y yo, desde luego, estoy en política por las personas, porque las personas hacen sociedad, porque las personas como colectivo es lo que interesa, como colectivo y como, por supuesto, individuos, pero los números son la herramienta para todo ello. Hay que ponerle pasión a la política y salir a contarlo. Y creo que ese reto que se está consiguiendo es muy importante. Ese es el reto que tiene este Gobierno en el medio plazo y es el principal reto de esta legislatura. Y, por supuesto, hay otro reto. Un reto que no esperábamos encontrarnos en el camino, pero un reto que está ahí y está bien presente hoy y está en una comunidad hermana a la que queremos profundamente. Yo al menos siento cariño enorme por el pueblo catalán, por los catalanes, que son distintos y plurales, pero absolutamente españoles, como son distintos y plurales los vascos o los navarros, o los canarios, o los gallegos, o los andaluces. Qué gran país es un país donde hay diferencias y qué gran país es un país donde, siendo plural, se es un país, uno, no un montón de naciones, que aquello va a acabar pareciendo una multinacional. Bueno, vamos a refrescar un poco qué está pasando en Cataluña, qué ha pasado en el Parlamento. Porque claro, creo que si algo ha cambiado en estos días ha sido que esa sonrisa que llevaban puesta así como con una goma por detrás, esa sonrisa de todo va a ir muy bien, somos extraordinarios y aquí nos gusta porque hablamos en nombre de la gente, con lo que han hecho en el Parlamento no solo se les ha caído la careta, se les ha caído la goma, sino que se les ha visto realmente lo que había por detrás, que es sectarismo y es falta de cultura democrática. Lo que ha sucedido en el Parlamento es muy grave, porque liquidar una ley a la brava, sin ningún tipo de procedimiento, es cargarse el principio de legalidad. Y eso, que parece una frase muy sobria, muy fría, es lo mismo que decir que cargarse el principio de legalidad es cargarse la propia voluntad de los ciudadanos. Y eso ya es otra cosa distinta. Cargarse una ley sin más es vulnerar directamente los derechos de los ciudadanos, no solo de los pobres diputados, por cierto, grandes diputados, y no solo de nuestra sigla, dando la cara allí en el Parlamento, dando la cara y diciendo las cosas como son, valientes, como lo sois vosotros. Valientes porque decían lo que pensaban, lo que sentían, y además lo hacían con vehemencia, por supuesto, y lo hacían sin ningún tipo de dudas, asumiendo que no era un momento fácil, y han estado a la altura. Pero claro, el Gobierno, que no respeta nada, que va y arrasa por encima de todo con los derechos de cualquiera, de toda la oposición, liquidando su propio estatuto. Mira, en esto se parecen a los subebarcos. Para cambiar el estatuto de Cataluña hace falta 2/3 del Parlamento. Eso dice su estatuto, el que han aprobado en Cataluña. Bueno, pues se lo han cargado o lo han liquidado saltándose sus propias reglas. Yo también me pregunto, como está pasando en muchos rincones de Europa, que miran a Cataluña y miran con asombro y dicen, desde Europa y desde el resto del mundo, ¿cómo pueden pedir estos señores respeto a una supuesta república independiente de Cataluña
si son incapaces de respetarse ellos mismos y las normas que ellos mismos han aprobado en su momento. Y esa es una realidad, porque eso es lo que está sucediendo. En 12 horas se califica la ley, se introduce en el orden del día, se da a los diputados como si fuese un regalo una hora para que hagan enmiendas, se impide que el Comité de Garantías Estatutarias emita un informe, se monta todo ese alboroto, se interrumpe el pleno 7 veces, lo aprueban a la brava, convocan al referéndum, todo eso en 12 horas. Eso es el Estado de Derecho que quieren proponer para una supuesta Cataluña independiente. Menudo ejemplo. Por eso digo que se les cae la goma de la careta, se les cae la careta entera, porque efectivamente se están descubriendo. Pero no solo es eso, no solo es imponer una ley. Lo que está sucediendo en Cataluña es mucho más grave. Se está poniendo a los Mossos d'Esquadra en la tesitura de tener que elegir entre si obedecer a la Fiscalía o obedecer a la Generalitat el día 1 de octubre. Se está haciendo algo que es todavía mucho más grave. Se está diciendo a los ciudadanos, a todos, piensen lo que piensen, opinen como opinen, voten a quien voten o no voten a nadie, que acudir a como presidentes, si en un supuesto sorteo les tocase, a las mesas el 1 de octubre no es voluntario, es obligatorio y hay multas, y las recuerdan. Se está coaccionando a los ciudadanos y se está coaccionando también a los alcaldes. Y esto sí me parece extremadamente grave. Que haya alcaldes que simplemente digan que quieren cumplir la ley y hacerla cumplir en Cataluña es un honor para toda España, y esos alcaldes, tengan la sigla que tengan, tienen el respeto y el respaldo del Partido Popular. Sin duda que lo tienen. Pero además, esos alcaldes tienen la convicción y lo están explicando. Y la respuesta que han recibido desde el Gobierno de la Generalitat y desde su presidente es una invitación a los ciudadanos independentistas a que salgan a la calle y les coaccionen y les digan, oye, pon las urnas un día y otro día con el tono un poco más alto y otro día con el tono un poco más alto. Yo no sé a dónde quiere llegar exactamente Puigdemont, pero coaccionar a alcaldes en democracia tiene un nombre. Nosotros, y el presidente Rajoy es el primero que lo hace, estamos llevando este tema con contundencia, con firmeza, pero también con serenidad, porque los catalanes independentistas tienen aprendido, como en su día hemos visto, como ha explicado muy bien Ana, también en otras comunidades, tienen aprendido muy bien que para que ellos puedan existir, tiene que existir el victimismo. Para que ellos puedan existir, tiene que haber el otro. Para que ellos puedan existir, tiene que haber el malo. Tiene que haber el malo, que unos días es el España nos roba, el otro día es el que nos quitan, el que no nos dejan, el que nos agreden. Siempre tiene que haber, para que existan ellos, tiene que haber otro enfrente. Tiene que haber otro enfrente. Y a mí me gustaría trasladar hoy un segundo mensaje, porque efectivamente creo que es importante. La deriva que está tomando el independentismo en Cataluña no tiene límites. Primero, los malos éramos solo los del PP. Después sumaron a los de Ciudadanos. Más tarde también señalaron al Partido Socialista de Cataluña. Ahora los malos y los traidores también son los de Catalunya Sí que es Pot y los renegados del PDeCAT. Y eso está pasando también con los medios de comunicación. Cada vez son más los medios de comunicación tachados, unas veces por no opinar como ellos, otras veces por no admitir la publicidad de sus anuncios, por lo que sea, por lo que sea. Señalar al que discrepa, coaccionar a alcaldes e imponer leyes no va a conseguir que Cataluña sea independiente. Solo va a conseguir que todo el mundo sepa que su modelo de Cataluña es un modelo donde los ciudadanos no son libres. Parece de locos, pero es cierto. Tan cierto como que van a tener una respuesta contundente, sin ningún tipo de contemplaciones, por parte del Estado de Derecho y del Gobierno de España. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Hay una diferencia y quiero ir terminando. Hay una diferencia. Lo apuntaba muy bien ayer el presidente. Él decía que efectivamente no llega antes el que corre más, sino el que no se sale del camino. Y creo que es una frase muy inteligente y muy pedagógica.
Nosotros tenemos en nuestros días, y lo vemos también en las redes sociales, hay mucha gente que nos dice, pero hay dos cosas que nos dicen. Una es, ¿pero qué vais a hacer? Contádmelo. Y la otra es, ¿por qué no hacéis esto y esto y esto ya? Y nosotros tenemos que dar respuesta también a esas dos cuestiones. La primera es muy sencilla, y yo creo que ya lo hemos dejado claro. Si algo tiene una estrategia que tiene que tener para que se pueda cumplir con éxito, es no contarla. Eso es evidente, es evidente. Por tanto, solo hemos despejado la primera de las claves, y es, lo ha hecho el presidente, por cierto, y lo quiero decir con orgullo, porque cuando uno siente que pertenece a un partido, con un presidente que en un momento complejo es capaz de hacer un discurso de Estado con mayúsculas, como el que pronunció esta semana el presidente en Moncloa, un discurso con mayúsculas, dejando claro cuáles son sus convicciones, dejando claro cuál es, de verdad, la fortaleza que siente por dentro y la seguridad de que la decisión es una decisión, como él ha dicho, es proporcionada, serena, pero también contundente y sin ningún tipo de ambages y sin ningún tipo de dudas, una solución que va a poner los puntos sobre las íes. Pero en esa respuesta, en esa estrategia, también hay muchas personas que nos dicen, pero no entiendo por qué ya, si ellos han dicho esto, por qué ya no hay una respuesta y te dan una respuesta. Nosotros no vamos a hacer aquí un glosario de respuestas precisamente por lo que decía antes. Pero hay una respuesta que tenemos que hacer todos. Todos tenemos que explicarle a esas personas que querrían tener la respuesta inmediata hoy, muchas veces lo que explicó ayer el presidente. Y es que ellos, a diferencia del Estado de Derecho, a diferencia de los que creemos en las garantías democráticas, ellos corren mucho, tropiezan, ellos van dando tumbos, aprobando cosas al tuntún, haciendo declaraciones estridentes. El Estado de Derecho y el Gobierno de España no hace eso. Eso sí, tiene un procedimiento que se activa cada cosa en su momento, que a veces dura un poco más de lo que muchos querríamos, pero es un procedimiento que da garantías. Y esa es la enorme diferencia de la actuación de unos respecto a la actuación de los que respetamos la democracia y creemos en las reglas del juego. Seguir el procedimiento es lo que da garantías de que efectivamente quien la hace la paga, sea ese quien sea. Ya hemos visto las conclusiones y las consecuencias que han tenido en otros momentos actos similares. Hay una condena de 5,3 millones de euros y una petición de 6 años de cárcel para dirigentes nacionalistas que seguramente son los mismos que decían esas leyes no me representan. Bueno, pues esas leyes no solo les representan, sino que van a ser respetadas y van a tener, por supuesto, que ser cumplidas. Nosotros seguimos un procedimiento. Es un procedimiento de garantías. Y si eso lo acompañamos de un presidente que es capaz de llevar el timón con contundencia, que tiene, por supuesto, la estrategia en la cabeza, que es una estrategia pensada y planificada con un equipo importante y que además tiene la generosidad, porque no es una opción sino una obligación, de compartirla y trabajar junto al resto de partidos en la oposición que creen en la unidad territorial. Si hacemos eso juntos, hay que trasladar a todos los españoles la convicción de que en Cataluña podemos tener un problema hoy, pero que el problema que los catalanes independentistas podrían generar, ese problema lo vamos a solventar con ese procedimiento, con esa serenidad, pero también con la contundencia con la que el presidente Rajoy ha explicado en Moncloa, que tiene todo el sentido del mundo y toda la cabeza perfectamente amueblada en un plan compacto para ir poniendo en cada momento las soluciones y las actuaciones que ese Gobierno y ese Estado de Derecho tiene que hacer. Yo, desde luego, escuché ese discurso y muchos españoles también. Y, sin duda, es importante saber que eso está sucediendo. Pero también es muy importante poder explicar, como decía antes, que no se puede ir a lo loco, como hemos visto que ha pasado en el Parlamento, que la respuesta del Estado de Derecho del Congreso de los Diputados no puede ser una respuesta alocada, sin ningún tipo de directriz, sin procedimiento, como han hecho en el Parlamento, porque estaríamos rebajando la calidad democrática del conjunto de España a la poca calidad democrática que han tenido los partidos independentistas en Cataluña. Y eso también lo tenemos que explicar. Bueno, esos son dos retos muy importantes. Para contar todos los retos que ha habido
en estos 40 años de democracia y todos los que quedan, necesito 6 horas y media. Y como es un domingo al mediodía, creo que sería profundamente injusto que empezase a desglosarlos. Y termino diciendo que sin el apoyo de cada uno de los afiliados del Partido Popular, sin el apoyo de cada uno de los cargos en las diferentes instituciones, es muy difícil estructurar un partido tan importante. Los españoles siempre acuden al Partido Popular cuando hay situaciones críticas. Cuando hay una situación de crisis económica, ¿qué hace la gente? Acude al Partido Popular. Cuando hay una crisis política importante, ¿en quién confían? Porque da serenidad, en el Partido Popular. Somos ese partido que da confianza. En los momentos difíciles es cuando hay que estar a la altura. Como aquí, en Navarra, en los momentos difíciles, el Partido Popular de Navarra, y Ana Beltrán, su presidenta, está a la altura. Yo quiero ser un militante más en esta solución y quiero trasladaros esa convicción de que vamos por el buen camino, de que el camino a veces es largo, a veces hay piedras, pero si uno no se sale y da un paso firme y va poco a poco, va con convicción, va con seguridad, pero también con pasión y con ilusión, se llega a buen puerto. Y ese buen puerto tiene un capitán que desde luego tiene toda nuestra confianza, es nuestro presidente, que es Mariano Rajoy. Muchas gracias.